Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Isaías, leyendo el análisis que se hicieron en los capítulos 5 en adelante. El canto del amor de Dios que al final amenaza con destruir al que los desprecia. Isaías lo sabe por haber encontrado a Dios. Su amor es suave y terrible. Los profetas fácilmente reemplazaban el lenguaje de la religión por el amor apasionado, amigo, amado, esposo. Fueron ellos los que prepararon la revelación del cantar. La viña es el pueblo que Yahvé crió durante siglos de historia y en que trabajaron tantos profetas, regándolos con sus sudores cuando no con su sangre. A lo mejor no hay que buscar una significación precisa para cada detalle de las parábolas. La torre, el lagar, en un texto algo parecido en Miqueas 6 del 1 al 5. Dios recuerda todo lo que hizo por su pueblo. Luego de contemplar tantas atenciones de Yahvé, Isaías denuncia la injusticia y la opresión que rigen la vida diaria en Jerusalén. Ahí ve la prueba de que la ley, los milagros y las bendiciones de Yahvé han sido inútiles. La historia del reino de David ya es un fracaso y Judá será destruido. La misma imagen de la viña viene en Isaías 27:2 y en Jeremías 2:21. Jesús la recordará en Juan 15 y en Marcos 12. La Biblia no acepta que algunos ocupen toda la tierra cuando tanto no poseen el terreno que le permitirá vivir. Levítico 25:8. Tampoco se justifica la organización social que deja toda la riqueza en manos de unos pocos y hace que la mayoría de los trabajadores no puede aprovechar la riqueza de su país, ni ejercer sus responsabilidades de hombre en el trabajo y en la nación. Las 6 maldiciones apuntan a los mismos personajes ricos y nobles que se desentienden de sus responsabilidades respecto de su pueblo y derrochan el dinero. Por obrar en contra de toda justicia, su juicio se ha corrompido. Llaman bien al mal y logran que los demás acepten o callen. Culmina el mal cuando en una sociedad se imponen valores falsos. Esto es el escándalo social del que Jesús habla en Mateo 18:7. Isaías anuncia sin vacilar el destierro. Habría sido sabiduría comprender la voluntad de Dios y la manera como conduce los acontecimientos. Pecado de los que, habiendo recibido una educación superior, gozan la vida para sí y para los suyos, y consideran como algo optativo lo que podría hacer en servicio del mundo.
se notará que el párrafo 5, 14, 16 rompe el poema, continúa o reduce 2, 6, 22. En ese día del año 740, Isaías está en el templo, o mejor se ve en espíritu en el templo, en la sala más interior, donde se guarda el arca. No hay más que la presencia divina. Yahvé sentado como rey, y el ruedo de su manto llena todas las antesalas, como para expresar el derrame de la santidad y el poder de Dios sobre el lugar santo y la ciudad de Jerusalén. En esos breves momentos, Isaías se encuentra con Dios de una manera íntima, auténtica, que lo marca para la vida entera. Eso no lo puede expresar, ni siquiera trata de describir a Yahvé, que se comunicó espiritualmente con él, la visión que tuvo, las imágenes y las palabras que oyó son como destellos surgidos del encuentro misterioso e indecible. Isaías habla del Dios santo, es decir, totalmente otro, infinitamente distinto de la criatura. Al momento de hacer presente, queda fuera de nuestro alcance. Dios santo es la manera de decir que Dios es misterioso. Isaías queda suspendido en la presencia de Yahvé, al mismo tiempo que lo invade un temor que no es susto. Frente al santo, el hombre se siente pecador, no por tal o cual pecado, sino por su misma naturaleza. Se siente incapaz de ponerse en manos del Dios que lo envuelve con su presencia. Ay de mí, estoy perdido. Pues Dios había dicho, el hombre no puede verme y permanecer vivo. Vea esto en Éxodo 33:20. Pero Dios se adelanta. El gesto del serafín que se acerca con la brasa ilustra exteriormente la purificación interior por el fuego divino. Isaías es personado en el mismo momento en que responde con un acto de fe y acepta totalmente su misión. En adelante, Isaías sabrá y dirá que se debe escoger o creer en Yahvé o bien ser distribuido por el contacto con el santo. Serafines, o sea, ardientes, los israelitas creían desde siempre en los buenos y en los malos espíritus. Desde su estadía en el desierto, atribuían a algunos de esos espíritus la forma de las llamadas serpientes ardientes. Leer al respecto en el libro de Número 21, 4, 9 y Segunda de Reyes 18, 4. Estos textos nos ayudan
a entender por qué Yahvé se manifiesta rodeado de serafines fantásticos que han tomado rostro humano. Ellos, siendo seres superiores al hombre, pueden vivir cerca de Dios, pero deben proteger del esplendor de su gloria. La gloria de Dios designa con frecuencia en la Biblia la irradiación de Dios y de su ministerio. Su poder se extiende desde el templo de Jerusalén, que es como el centro del mundo, hasta los confines de la tierra. Isaías recibe su misión. Será el portavoz de Yahvé. El pueblo, en vez de creer, se endurecerá. De ahí resultará la ruina de Judá. Solamente suscitará la raíz de la cual brota algo nuevo. Por más que ustedes escuchen, Dios habla aquí de manera irónica. Por más que ustedes escuchen el mensaje del profeta, por más que ustedes miren los acontecimientos de que son testigos y por medio de los cuales Dios le habla, Isaías denunciará muchas veces esta doble ceguera. Véalo en 1:12, 28, 9, 12. El tiempo del verbo hebreo puede traducirse aquí en presente o en futuro, es ya verdadero, y esto no hará más que crecer. Tú vas a endurecer. El texto dice endurece, pero de una manera difícil de traducir, que significa tú vas a ser o tú vas a ser la ocasión de que se endurezcan. El fin de la frase muestra que Dios habla de manera irónica, que desgracia para ellos si llegaran a convertirse. Pero solo así es como Dios sanaría la herida de su pueblo. 1:5, 1:26 al 28. Es muy evidente que si no se tiene en cuenta esta ironía que se encontraba en numerosos pasajes de los profetas, o el modo especial del verbo hebreo, uno podría escandalizarse al pensar que Dios envía al profeta únicamente para que no se le escuche y para que el pueblo se pierda. Estos versículos no se aplican solamente a la misión de Isaías. El mismo Jesús en Marcos 10:4 y después en él los apóstoles Hebreos 28:26 y Juan 12:40 se acordarán de estas palabras para expresar el resultado de su propia misión. Frente a la palabra de Dios y al lenguaje de los acontecimientos, muchas personas y grupos humanos se cierran y rehúsan el mensaje que habría podido salvarlo. La palabra de Dios es para nuestro levantamiento o pérdida según la manera como la acojamos. Vea esto en Lucas 2:34. Este párrafo resume la situación que se presentó en el año 736,
Cuando los pueblos de Harán y de Israel, el reino del norte, con su capital, Samaria, invadieron el reino de Judá y Jerusalén, reino del sur, Asiria, la nación más poderosa, estaba sometiendo a todos los pueblos del Medio Oriente, y estos dos querían obligar al rey Ahab a que se le uniera para resistir a los asirios. Ahab se negó y llamó a los asirios en su ayuda. A lo mejor varios nombres nos dificultan la comprensión de esta línea. Racín, rey de Harán, y Pecá, hijo de Romelia, rey de Israel, llamado también Efraín, 7:9, son los enemigos comunes. El rey Ahab piensa en todo menos en la ayuda de Dios, que se ha comprometido con los herederos de David, con tal de que confíen en él y busquen la justicia. Isaías se opone al rey, pues si los asirios intervienen, habrá tantas destrucciones en Judá como en Israel y Harán. El rey debe confiar en la alianza y la protección de Yahvé. La profecía de la Virgen que da a luz en una de las más importantes, es una de las más importantes de la Biblia, a pesar de que deja lugar para varios interrogantes. El párrafo 7:1-2 resumió la situación crítica del momento para confirmar su advertencia ya expresada en el párrafo 7:4-9. Isaías ofrece al rey una señal milagrosa. Pide a Yahvé. Ahab se niega en términos piadosos que disimulan su voluntad de no volver atrás. Entonces estalla la ira del profeta. Estos descendientes de David que Dios siempre ha protegido ya no sirven. Otro será el descendiente de David capaz de dar la salvación al pueblo de Dios. Yahvé se prepara para enviarlo. Su madre, llamada aquí la joven, ver a continuación, le da el nombre del que será merecedor. Pero antes de que traiga la paz, este futuro rey se criará en la penuria, porque la política absurda de Ahab y su semejante va a traer con toda seguridad una ruina total del país. Ahora quedan por aclarar algunas dudas. Emmanuel significa Dios con nosotros. Este niño nos regala no solo bendiciones de Dios o liberaciones milagrosas y divinas, sino que mediante su persona Dios se hace presente entre los hombres y se verifican las promesas tantas veces escuchadas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Osea 2:25, Ezequiel 37:27, Mateo 28:20 y Apocalipsis 23. ¿Por qué el Evangelio traduce la Virgen? Mateo 1:23, donde Isaías dice, la joven madre
El término utilizado por Isaías designa en los textos bíblicos tanto a una jovencita como a una joven madre. Se emplea sin más para designar a la joven reina, pero también los profetas decían la Virgen de Israel para designar al pueblo amado de Dios. Por esa razón, los lectores de signos posteriores podían entender este anuncio de la joven o virgen que da a luz como la comunidad creyente dará a luz al Mesías. Si tenemos aquí un signo que Dios da al pueblo, tendría que realizarse en su tiempo, pues de otra manera, ¿dónde estaría el signo? Puede ser que la joven haya sido la esposa de Ahab y que su maternidad haya sido entonces un signo de esperanza. Pero Ezequías, hijo y sucesor de Ahab, al que la Biblia considera como un buen rey, ya había nacido, y más todavía es posible que Isaías haya hablado de él con tales términos. Podemos pues pensar que esa joven madre en aquella misteriosamente anunciada en Miqueas 5:2 como madre del Mesías, aquella que ha de dar a luz y posiblemente no es otra que la comunidad creyente, es un hecho de que la profecía fue recibida como un anuncio del Mesías y guardada para los tiempos venideros. Pero en este caso, ¿cómo comprender que Isaías haya presentado este nacimiento como muy cercano y como un signo dado a los que escuchan? No tenemos cómo contestar a esta pregunta. Nunca sabremos exactamente qué fue lo que dijo Isaías, pues su profecía no llega mediante lo cual el pueblo creyente recordó de ella, pero comparando esa línea con las palabras de Miqueas 5:2, tenemos como una visión binocular de ella. Es propio de los profetas juntar en una misma visión acontecimientos tal vez muy alejados el uno del otro en el tiempo, pero que trazan una línea en la historia. Isaías está dando un signo a Ahab, a su heredero 7:13, y a todos nosotros que vivimos en un mundo devastado por el pecado de los hombres. Este signo es el niño Salvador. También 9:1-6. Lo mismo que en el paraíso terrenal perdido se proyectaba la figura de una mujer o de un hijo de la mujer que aplasta a la serpiente. Aquí se proyecta otra figura, la de una virgen con su hijo, Dios con nosotros, Emmanuel, sufre por los pecados de sus hermanos y por eso puede reconciliarlos con Dios. Muchos judíos pensaban que el origen del Mesías habría de ser muy extraordinario y ya antes de Jesús
la traducción griega de la Biblia habla reemplazado el término utilizado por Isaías, la joven. Por otro más preciso, la Virgen, los evangelistas, pues no tendrán dificultad en reconocer el cumplimiento de dicha profecía en el nacimiento virginal de Jesús. Los profetas enseñan con palabras y también con sus actuaciones. Aquí el nombre extraño que Isaías da a su hijo sirve de anuncio para toda la gente. Con el Emmanuel del presente capítulo forman pareja y sus nombres se complementan para designar a la vez la invasión asiria provocada por Ahab y la liberación que vendrá a continuación. La piscina de Siloé es el único lugar de abastecimiento de agua en Jerusalén, situada en una planicie. Es el símbolo de la secreta protección de Yahvé, presente en medio de su pueblo y que todos deberían apoyar su fe. Al contrario, el rey de Asiria, a quien llamó Ahab para que los socorriera, será como el río cuya agua embravecida inundan todo. Destruirá a los enemigos de Judá, pero también a Judá lo dejarás arruinado. En esto se profetiza la suerte de las naciones modernas que creen solucionar sus problemas internos atacando su carro al de algunos más grandes. En el momento en que me tomó de su mano, Isaías se refiere a uno de los encuentros decisivos en que Dios lo hizo su profeta y él estuvo bajo el dominio de su espíritu. No digan ustedes conspiración. Dios obra en su profeta, primero lo libera del miedo y ya no se dejan impresionar por los temores del mundo en que vive. Esta es la condición para que puedan ver y mostrar caminos nuevos. Somos para Israel como señal. Isaías ha concluido su diligencia y no la han escuchado. Ahora no pueden sino esperar callado que se realicen los acontecimientos. Sus dos hijos, a los que Dios nombres simbólicos, prontos saqueó rápidamente el botín. Un resto volverá, son para todo el recuerdo de su anuncio. El primero de su nombre se refiere al futuro inmediato, el segundo al término de la crisis. Yahvé de los ejércitos es el único a quien ustedes deben tener por santo, a quien deben temer. En vez de atemorizarse ante los peligros humanos, los judíos deberían mirar a él y obedecer. Él es en medio de ellos como la piedra que apenas sobresale del suelo, pero que hace caer al que no la ve. Jesús, a su vez, se presentará como la piedra que hace tropezar. Vea esto en Mateo 21:44. Yahvé esconde su rostro al pueblo de Jacob. La gente de Jerusalén
tiene motivos humanos para no seguir la orden de Yahvé que le transmite Isaías. Y Dios no hace ningún milagro para convencerlo, sino que se esconde, pues la fe verdadera se apoya en su palabra y no exige milagro. Para Israel que no ha escuchado la palabra de Dios vivo, solamente queda el recurso de consultar a los muertos por medio de los adivinos y espiritistas. Isaías se burla de ellos. Este poema fue dicho posiblemente en el año 732, cuando el rey de Asiria destruyó al reino de Israel del norte. El pueblo hermano y enemigo, según la costumbre de los asirios, llevó al otro extremo de su imperio a una parte de la población. Eran los pobladores del territorio de Zabulón y Neftalí, que signo después pasaría a ser la Galilea. Dispersos entre los paganos, salían de la historia sagrada para entrar en las tinieblas. La liberación que se le promete es presentada como una victoria aplastante de Yahvé, que inaugura un reino de paz asociado a la persona de Emmanuel, el niño recién nacido. El pueblo que caminaba en la noche, el Evangelio Mateo 4:15, reconoce a ese pueblo, la muchedumbre a la que se dirige Jesús, pueblos subyugados por los opresores de toda clase, pueblo que busca la luz y no tiene esperanza. El niño nos ha nacido, no perderá al crecer las cualidades del niño, sino que sabrá poner fin al orgullo de las naciones. Este niño es sin duda aquel que era llamado Emmanuel. Aquí una vez más su nombre nos dice lo que Dios va a hacer por medio de él. Por su intermedio Dios se va a revelar como el consejero admirable, es decir, aquel cuyos consejos, cuyos planes son de una sabiduría admirable, Dios Padre como lo era para David, Dios fuerte como lo era para Jacob, el príncipe de paz es tal vez también Dios, pero lo será al otorgarle la victoria a su rey, a su Mesías, como lo hacía con David. Como en el caso del hombre de Emmanuel, Dios con nosotros, estas apelaciones que parecen en primer lugar ser para Dios, pueden también aplicarse al futuro rey que será su rey, lo que comúnmente expresamos con la palabra Mesías. ¿Es voluntaria o no esta confusión entre Dios y su Mesías? De toda manera, ella anuncia proféticamente lo que será en realidad y lo que para nosotros sigue siendo un gran misterio, que Dios mismo haya venido en la persona de Jesús. Este nuevo anuncio es una liberación definitiva y de un Salvador. No precisa el cuándo. Ya dijimos respecto del 7, 10, 15 que la promesa de Dios puede demorarse mucho más de lo que creemos. No dejamos de esperar. En la Biblia abundan los ejemplos de estas promesas de Dios que parece estar por realizarse el día de mañana. A Abraham se le promete un hijo y nace Isaac, pero la descendiente verdadero es Cristo. Se le promete una tierra para sus hijos y de hecho poseerán la tierra de Canaán. Pero la tierra verdadera es el reino de Dios.
A David se le promete un heredero y un reino definitivo, pero Salomón no es el rey definitivo, lo será Cristo. Al respecto, conviene leer en Hebreo 11 el elogio de aquellos creyentes que signo tras signo están buscando la ciudad definitiva. La Biblia educa nuestra esperanza, nos muestra los diferentes objetivos de la vida, todo lo que Dios nos hace esperar como los peldaños de una subida a la herencia de lo que gozamos al final de nuestra vida y al término de la historia. Dios está ya con nosotros desde las primeras etapas. Así es como el niño que nace en una familia trae consigo toda la alegría del reino, toda la certeza de Dios que viene a darse en persona. Hermanos, te invito a leer la palabra de Dios, a aprender de ella, a nutrirte del conocimiento, la sabiduría y la paz que da conocer la historia del pueblo elegido de Dios, que de mano lo ha llevado a través de su palabra, eligiendo a las mismas personas del mismo grupo de las comunidades para que les sean fieles a sus mandatos, a sus reglas, y aquellos que deciden tomar ese reto son elegidos para ser los representantes en la tierra, en las comunidades. El libro de Isaías, profeta de Dios, habla de que Isaías fue elegido por Dios para hablarle a su pueblo que ya estaba sordo y perdido, para que se acercaran y volvieran a Él y se reconciliaran y se refugiaran y obtuvieran dirección de Él para que no se perdieran. De manera que estos análisis que hemos hecho en la Biblia latinoamericana es solamente para invitarte a leer el libro completo de Isaías. Hemos analizado desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, pero lo importante es que tú leas de 1200 páginas que tiene la Biblia. Dentro de ella está el libro de Isaías, profeta de Dios, para que conozcamos nosotros que Dios habla a través de nosotros mismos. Te invito a leer la palabra de Dios, a elegir la Biblia de tu preferencia y a descubrir en tu corazón qué te dicen a ti estas palabras.